Triplicado, como nos decías, Iñaki. Eso es. ¿Y qué? ¿Qué hay que poner en ese papelito? Bueno, pues vamos a explicar muy resumidamente, porque es muy fácil. Yo creo que cualquier persona puede rellenar una hoja de reclamaciones sin ningún problema porque no requiere ninguna formalidad. Pero yo creo que es muy importante primero el indicar o dejar bien claro para qué nos va a servir una hoja de reclamaciones. Y lo que hay que decir es que la hoja de reclamaciones, para que nos entienda todo el mundo, voy a poner un símil, y es una multa de tráfico. Sí. Es decir, nosotros cometemos una infracción porque hemos aparcado mal con nuestro coche y nos ponen un papelito de denuncia, que desgraciadamente a todos nos ha pasado. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿eh? Lo que hace el consumidor cuando pide una hoja de reclamaciones es formular una denuncia sobre unos hechos concretos que a él le han ocurrido. Esa denuncia va a la administración competente, la administración competente inicia un procedimiento pues de investigación, de inspección, para ver si esos hechos son ciertos o no son ciertos y si constituyen una infracción en materia de consumo, y en su caso, si realmente lo constituye, lo que hará será sancionar al establecimiento. Es decir, que no va a resolver la reclamación del consumidor en cuanto a darle a él una indemnización o cambiarle el producto, sino que va a dar lugar a ese procedimiento. Lo que pasa es que también, en muchas ocasiones, esa hoja de reclamaciones nos va a servir como una prueba más o como un documento más que nos va a facilitar luego la tarea de poder reclamar esa indemnización. O sea, si luego tenemos que reclamar algo más, siempre la hoja de reclamaciones nos sirve como muestra un botón, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de la hoja de reclamaciones, ya la tenemos en nuestras manos. ¿Qué nos encontramos? Hay que rellenar un montón de cosas, me imagino, que eso es lo que tememos todos siempre. Tampoco son tantas, ya digo que es bastante sencillo. No te he traído ningún ejemplar, porque como como ya digo, es una competencia de las comunidades autónomas y varía de unas a otras. Y si no, íbamos a volver loco a la gente, porque luego iba a ir al establecimiento y le iba a decir al No, que Iñaki Velasco nos ha enseñado. Esta no es la hoja oficial. Y sí puede que sea, lo que pasa que varía de unas comunidades a otras. Bueno, es tan sencillo como solicitarla en el establecimiento en el que hemos tenido el problema, porque la tienen que tener. Solicitar la hoja de reclamaciones. Normalmente lo que hace es tener pues el sello o el logotipo del departamento de consumo correspondiente de esa comunidad. Muy bien. Entonces, es muy sencillo. Vamos a tener una primera casilla o columna, bueno, columna más bien cuadro, un recuadro en el que van a venir o vamos a tener que consignar los datos del reclamante, es decir, los nuestros, que como consumidores, pues el nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Los datos generales. Todos lo sabemos rellenar porque nos toca casi a diario. Yo creo que formularios rellenamos casi todos los días, así que es bastante sencillo. En otro apartado habrá que consignar los datos de la empresa. Normalmente esos datos de la empresa los suele rellenar la empresa en cuestión. Es decir, se lo damos al señor que al que le hemos pedido la hoja de reclamaciones. Tenemos que decirle, ahora, por favor, relléneme sus datos. Pero bueno, hay ocasiones en las que el propio empresario pues se niega a rellenar. Sí, porque Iñaki, aquí estamos hablando de una forma tranquila y demás, pero cuando ya una persona llega a solicitar la hoja de reclamaciones es porque el ambiente está un poquito caldeado. Sí, está un poquito tensa la cosa. Y claro, ir donde el señor a decirle, ahora hágame el favor de rellenarme, lo tiene que hacer. Normalmente suele ser un procedimiento civilizado. Digo civilizado, que el consumidor rellena su parte y el empresario rellena la suya, los dos la firman y punto. Pero en caso de que el empresario o el vendedor del producto, el prestador del servicio se niegue a rellenar su columna, no pasa nada. Quiere decir que no es obligatorio que se rellene. La presentaremos con lo que nosotros pongamos y punto. Bueno, pues recapitulando, datos del reclamante, datos de la empresa y luego vamos a tener otro apartado que es ya el texto en sí de nuestra queja o reclamación. Que ahí nos dejan espacio, ¿verdad? Y como si no, la carta a los Reyes Magos. Si no, podemos acompañar de los folios que nosotros tengamos Podemos necesidad. añadirle incluso. Eso es, lo que estimemos necesario. Podemos contar ahí lo que nos apetezca, hombre, siempre dentro de un orden. Siempre que sea la tenga que ver realidad, con la reclamación. Y en la medida de lo posible siempre, pues claro, ceñirse a los hechos que nos han ocurrido y a las circunstancias concretas. ¿Hace falta tener un lenguaje especial para redactar esos textos? Porque claro, cuando estamos hablando de que la hoja de reclamaciones va a llegar a la administración, ya a uno se le pone un poco la cara un poco seria y dice, a ver, ahora cómo escribo yo aquí que me han vendido un frigorífico y se me ha estropeado y no me lo quieren cambiar. Para nada, para nada, para nada. Hay que escribirlo así, como lo acabo de decir. Hay que contar los hechos tal y como nos han sucedido. No se requiere ningún tipo de formalidad jurídica, no estamos haciendo ningún tipo de demanda judicial, ni de requerimiento, ni nada por el estilo. O sea, simplemente se trata de poner o de consignar los hechos que nos han ocurrido, las circunstancias y nuestra petición o lo que nosotros entendemos que es nuestro derecho.
Y además de eso, pues tendremos que acompañarlo, que es también muy importante, de fotocopias. Y digo fotocopias porque, por si acaso se extravían los originales, eso es otra de las cosas que yo creo que aquí lo vamos a decir mucho, siempre mandar fotocopias. Y vamos a incorporar, ya digo, fotocopias de todos los documentos que sean interesantes o que sean necesarios para esa reclamación, como puede ser, y ya lo hemos ido viendo en estos pocos programas que llevamos, los tickets el ticket de compra, la factura, presupuestos, contratos, todo lo que pueda ser o pueda valer para poder acreditar los hechos que estamos detallando en esa reclamación. O sea, hacemos copia de todo eso y se lo añadimos a la hoja de reclamaciones. Me has dicho que esa hoja que hemos rellenado está triplicada, con lo cual un ejemplar, me imagino, que nos quedamos nosotros. Eso es. ¿Otro ejemplar? Para la administración. ¿Y el tercero? Para el empresario. Ah, mira, también le damos al empresario. Claro, se tiene que dar también como una copia. No nos tenemos que olvidar que, como ya hemos dicho, en principio la redactan las dos partes, cada uno pone su verdad o su historia o los hechos tal y como ellos consideran que han ocurrido y eso va para la administración. Es decir, nosotros nos llevaremos el ejemplar para el consumidor y el ejemplar para la administración y en el establecimiento se quedará el ejemplar pues para el empresario en cuestión. Y nosotros nos hemos llevado también el de la administración. ¿Y a dónde vamos con él? Bueno, pues luego ya viene el segundo paso. El segundo paso es dónde lo tenemos que entregar. Pues lo podemos hacer en varios lugares. En primer lugar, siendo el competente para resolver ante el organismo competente, valga la redundancia, en materia de consumo de esa comunidad autónoma. Pero también lo podemos presentar en cualquier oficina municipal de información al consumidor o a través de asociaciones de consumidores. Ah, bueno. Que además de podernos presentar y hacer esos trámites que nos van a quitar un engorro y una pérdida de tiempo... Y un ven y vete todo el día para atrás y para adelante. Eso es. También nos van a ayudar a rellenarla o si tenemos alguna dificultad en qué tenemos que adjuntar, alguna duda de cómo rellenarla, nos van a ayudar a hacerlo. Eso es curioso. O sea, que no es necesario que rellenemos esta hoja en el propio establecimiento en el que hemos tenido el problema. Normalmente, y lo lógico es que lo hagamos allí, porque como ya digo, son las dos partes las que lo rellenan, pero no pasa nada porque nosotros pidamos la hoja, nos la llevemos, la rellenemos tranquilamente en nuestra casa o en una asociación y luego al día siguiente volvamos y que el empresario pueda rellenar, si lo estima necesario, las casillas correspondientes y su parte de texto. Y luego ya pues presentarla. No es necesario hacerla en ese momento. Eso es interesante, porque yo vuelvo a repetir, Iñaki, que haya gente que esto de redactar un texto que va a ir a la administración a veces le da un poquito de miedo, un poquito de apuro. Hay que perder ese miedo porque como ya decimos, no es necesaria ninguna formalidad ni se requiere ningún el tener que hacerlo de una manera determinada. Iñaki, vamos a escuchar esas preguntas que nos llegan desde la calle, porque son los ciudadanos al final los que tienen las quejas, las dudas. Y Iñaki, quien va a resolvérselas. ¿Es obligatorio que todos los comercios tengan hojas de reclamaciones? Pues hay que decir que sí. Esto es una pregunta, pues yo creo, es básica, ¿no? Todos los comercios tienen que tener a disposición de los consumidores. Cuando digo comercios, tanto establecimientos que vendan productos como establecimientos que presten servicios, tienen que tener a disposición de los consumidores las hojas de reclamaciones correspondientes. Y cuando hablamos, pues cualquier tipo de comercio o establecimiento, incluso los propios abogados o notarios o... Cualquiera que el fontanero que te va a casa tiene que tener una hojita de reclamaciones. Cualquiera que preste un servicio o venda un producto tiene que tener esas hojas de reclamaciones para que se puedan rellenar por el consumidor. O sea, esto es obligatorio. Vamos a seguir escuchando preguntas. Muy bien. A mí estas cosas me interesan mucho. Muy bien. ¿Es obligatorio que cuando solicite una hoja de reclamaciones a un comerciante me la entregue en el momento? ¿Qué de problemas tiene la gente con esto de las hojas de reclamaciones? Pero claro, estas cosas van surgiendo a medida que vamos comprando cositas. Ahora que estamos en plenas rebajas, pues fíjate la de problemas que surgen en los comercios y en los establecimientos. ¿Qué pasa si solicitamos la hoja de reclamaciones y no nos la quieren dar? Pues que se está cometiendo una infracción en materia de consumo, que a su vez podría ser sancionable. Es decir, como tienen la obligación de dárnosla, o sea, tanto tienen la obligación de tenerlas como de dárnosla. Y tanta infracción es el no tenerla como el negarse a dar una hoja de reclamaciones al consumidor que la está solicitando. ¿Cómo actuar ante esa situación? Pues
o bien presentando la correspondiente denuncia directamente en los organismos administrativos correspondientes, bien, como hemos dicho antes, a través de una oficina municipal o de una asociación de consumidores, que como ya hemos dicho, las asociaciones nos van a ayudar en todo este peregrinar y nos van a facilitar la labor. Qué buenas son las asociaciones de consumidores. Vamos a hablar un día largo y tendido aquí en este programa, por supuesto, porque pueden ayudarnos mucho, es verdad. Sí, son las grandes desconocidas. Y grandes desconocidas. Y luego también, y en última instancia, lo que sí hay que decir es que también se puede pedir el auxilio o utilizar los servicios de la Policía Municipal para que se levante un atestado o se tome constancia de cómo nos están negando esa hoja de reclamaciones o no tienen esa hoja de reclamaciones. Como ya digo, incluso en última instancia hasta se podría solicitar ese auxilio de la Policía Municipal para que levante ese atestado. Luego también hay otra situación que se puede dar, y es que nos den una hoja de reclamaciones que no sea la oficial, que como ya hemos dicho normalmente llevará el escudo del departamento correspondiente, que sea el que gestione ese servicio, que tenga las competencias, etcétera, etcétera. Hay empresas que lo que hacen es dar una hoja, por así decirlo, de sugerencias de la propia empresa. Lo que hay que decir es que esa hoja pues bueno, está muy bien para la propia empresa, para que tenga constancia de cuáles son los problemas que han surgido y qué es lo que ha sucedido pues con su manera de llevar su negocio, pero que esa hoja no va a ir a ningún sitio, ni va a haber ninguna inspección ni ninguna labor por parte de la Administración de investigación de esos hechos. Entonces, hay que distinguir muy bien cuando lo solicitamos una hoja de reclamaciones que nos den la oficial. ¿Y la oficial es la que tiene el sello? Normalmente suele venir con el sello de esa comunidad autónoma, del departamento que sea competente en materia de consumo en esa comunidad autónoma. Muy bien, Iñaki. Nos queda claro, desde luego, que si queremos poner una queja, comodísimo, pedimos la hoja de reclamaciones, la rellenamos y seguro que la Administración nos hace caso, ¿verdad, Iñaki? Esperemos que así sea. Pero eso sí, hay que tener paciencia. Y en algunos casos tendremos que esperar unos meses, pero se nos va a escuchar seguro. Sí, hombre, que nadie espere que esa hoja de reclamaciones va a tener una respuesta inmediata en cuestión de una semana o de 2 semanas. Normalmente pasará más tiempo. No me atrevo a decir un plazo concreto porque ya digo que variará dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión. Los que sí vamos a responder prontito somos nosotros. Si tienen cualquier duda sobre consumo, Iñaki Velasco va a estar acompañándonos todos los días en Sabor de Hogar para resolver esas dudas, esas quejas. Se pueden dirigir un correo electrónico sencillito de aprender, sabordehogar, todo junto, @bainet.tv.